Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 25, y queremos estudiar en nuestro estudio bíblico de todos los días. El versículo 25 nos dice: por eso mantengan el ánimo, compañeros, pues yo confío en Dios de que esto sucederá tal como me fue dicho. Aquí ya más o menos, ya con el primer contacto con este versículo, ya nos da a entender que así como yo confío, o sea, es una confianza total de Pablo, podemos decir. Vamos a comenzar por ahí, ya como un resumen, digamos, de todo lo que nos quiere enseñar. Recordemos que la Biblia es un libro pedagógico. Este libro está escrito por la comunidad, es decir, por la iglesia, los primeros cristianos, en este relacionarse con el mundo pagano también ciertamente. ¿Verdad? Y entonces proponen y dan esta gracia. Entonces aquí, por lo tanto, ustedes amigos, varones, ¿verdad? Tengan buen ánimo porque yo confío en Dios, yo confío. Confianza total. Confianza total en Dios, que será así como me ha dicho. Entonces nos encontramos dentro de nuestro contexto histórico, como siempre, a bordo de un barco. Estamos en una situación bastante difícil. Estamos en el mar Adriático. Ellos están yendo hacia Roma con la tormenta azotando por más ya de 14 días. Imagina ya ese 14 días que estamos casi naufragando, un poco más estamos naufragando. Los marineros, pasajeros que están allí, están al borde ya de la desesperación. Ojo y vena, pero están a la deriva, queridos amigos, por esta tormenta. Ahora, en esta escena que nosotros encontramos, Pablo de repente se levanta, decíamos en los versículos anteriores, en el versículo 21, ahora estamos en este versículo 25, por eso mantengan el ánimo, compañeros, pues yo confío en Dios, confianza. Pero en el 21 ya le vimos a un Pablo que tomaba el liderazgo. Dice, llevábamos muchos días sin comer, 14 días más o menos, acuerdan, imaginan esta deriva. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos. O pues, alguien tiene que levantarse. Diga tú ya, entonces la yapitaon teñandeñas en duja y sufrir. Ese es sufrir de una manera pasiva. Entonces yapitabe, yaguapupepe. Eso es como peor que lleva. Entonces, oye, yo palabra sabe, a pesar solucionar el problema, lleva. No, pero no ya solucionar, porque las cosas externas continúan, ¿verdad? Dereñemos en bebé, pero simplemente buscando tu confort para que no te lastimes
subestime esa tormenta, esa crisis por la que estamos pasando. Compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Bueno, pero ahora en este versículo 25, Pablo, ya que se levanta y él dice y se confronta con la realidad, incluso en el versículo anterior a este, el 24, y me dijo, no temas, Pablo, pues tú debes comparecer ante el César. Es decir, él entiende y dice, no, todo lo que está sucediendo aquí con a Zapata, porque Shanguajeana ante el César. Esta es una causalidad, causa, no una casualidad. No es casualidad, sino que es causalidad. Hay una causa por la que nosotros estamos pasando esto, pero tenemos también algo demasiado importante. No te desesperes, Pablo, no tengas miedo, porque en Derenguajeta ante ¿quién? Vas a llegar ante el César. Y ahí entonces, aquí entran los otros. Gracias a Pablo, mira que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es decir, podemos interpretarlo también como una hermosa oportunidad que está teniendo Pablo, maná, y para poder evangelizar a esta gente. Estas vidas que están aquí, porque la causa principal por la que vos estás viajando es llegar a Roma. Y entonces, si vos te salvas, tu embarcación se va a salvar, entonces lleva hasta Roma, vas a llegar hasta nada más y nada menos que el emperador. Y gracias a eso, la volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La primera decisión que tomaron los cardenales tras el funeral de Francisco fue definir la fecha del cónclave, el 7 de mayo. Este comenzará tras la celebración de la misa pro eligendo pontefice, que será esa misma mañana. Los purpurados electores menores de 80 años ingresarán por la tarde en la Capilla Sixtina, harán el juramento y esa misma tarde tendrá lugar la primera fumata. Deberían ser 135 cardenales los que puedan participar, aunque en el día del anuncio de la fecha ya se sabía que uno, el español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, no asistiría por motivos de salud. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú
tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. En la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hoy miramos y subrayamos en nuestro estudio bíblico el versículo 25. Por eso, mantengan el ánimo, compañeros, pues yo confío en Dios de que esto sucederá tal como me ha dicho. Vea la confianza total de Pablo, decíamos. Esta confianza que hace que también estos otros se puedan salvar, que estos otros también puedan continuar su viaje. Este es
el contexto histórico en que nos encontramos. Esta señal de lo que está sucediendo refleja el poder de la autoridad profética en el judaísmo tardío y el cristianismo primitivo. Es decir, Dios que se manifiesta, Dios que le da la fuerza, y ellos reconocen y se dan cuenta. Por eso, queridos amigos, al final de cuentas, ñande ave, ñañe concentrata en la cuestión de la confianza. Y de ahí, de esa confianza total que tenemos, el adherirse, la fe, va acompañado de la esperanza, porque la esperanza, pero eso significa para mí hacer un camino. Porque yo tengo esperanza que todo cambiará, ¿verdad? Pero me aferro en mi fe, porque ese es el camino, como voy a llegar después a mi destino, que es el amor, o sea, la realización de lo que Dios me había prometido. Entonces los tres elementos, fe, esperanza y caridad. Pero para eso, para la esperanza, se necesita mucho de la confianza. Si agüero voy a operar el hacia allá pues. La senda agüero no, ni petinice cuaí, namon. La esperanza es un esperar, pero es un esperar activo. La esperanza no es un esperar aguapea lleva con los brazos cruzados a no tomuaje, no. She allá puedan operar la anguaje, entonces a ese objetivo de lo que yo estoy esperando. Y ahí se va a concluir con lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el amor, la motivación, porque este es mi objetivo, gracias a la esperanza, es decir, a un esperar, pero es un esperar activo que va a llegar a su realización, que es el objetivo, ¿verdad?, principal. Bueno, desde aquí entonces, queridos amigos, esta escena está reflejando de cierta manera el poder de la autoridad profética, decíamos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. La certeza de que eso se va a realizar, pero en la medida en que entonces aquí Pablo, en esta primera frasecita que va diciendo 25, por eso mantengan el ánimo, compañeros, por lo tanto, tengan buen ánimo. Entonces, en el griego utiliza algunas palabritas interesantes del griego. Dios, zarreite, Andrés, ¿verdad? Andrés, hombres, antropos, Andrés, bueno. Entonces aquí dio, por eso, el dio del griego es muy importante, por eso. Tiene ya esa connotación, queridos amigos, de una conclusión. Dio, por lo tanto. Upea y cota ajena, lleva. Confianza, por eso estábamos hablando de confianza. Upea ese yo que fuera lo y cota ajena. Dale, Andrés quiere decir hombres. Por eso hombres, ustedes confíen. Pese a ABM, hoy cota acá, tú estés de Eurovia, porque la andén de Eurovia, la andén ganata en la partido. Entonces tenemos hoy en la camiseta. ¿Por qué? Porque en de Eurovia ya perdetado ahí, oreja, entonces ne cangupama. Ahora, el dio del griego quiere decir sí. Hay que poner, entonces la perdemos, a ver selección paraguaya coco es allá. 2-0 perdés, 2-0 en Chile allá. A ver, yo puedo ir a empatar 2-2. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Cuando te está diciendo el dio, por eso, te da esa connotación de una conclusión que se basa en el esfuerzo humano, el Andrés, antropos, ¿verdad?, del hombre, pero para luchar y para conseguir lo que uno está proponiéndose. Aquí, el verbo, tengan ánimo, le dice, tengan ánimo, tengan valentía. Entonces, dale, fuerza. De su espíritu, de su fuerza, de sus capacidades. Dice la zarreite, entonces del griego, quiere decir tengan valentía. Ani la pepitao bebe, entonces la pene canguepa lleva, o sosopa la bene, timao sosopa la bene, covea lleva. Entonces pereripa bebe, negatuiman bebe ya po. Este verbo incluso Jesús en el Evangelio lo utiliza muchísimo. Jesús continuamente, tengan ánimo, soy yo. ¿Se acuerdan cuando camina sobre el agua? O que yepaebe, o sosopaebe, va egoloicoa, fantasma, un fantasma. No, eso es. Tengan ánimo. A Pepe Purú la palabra sarreite. Pablo también
al igual que Cristo aquí está infundiendo paz, ¿verdad? A esta gente que está en la tormenta y está en la crisis. Pues ya Uriana, ñamoyana, todo lo que nosotros podemos, a ver, belleza, guata, que vamos a salir de esta tormenta. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Bienvenidos a esta segunda edición del Bati Podcast de Ron Reports en colaboración con la app Saint. Estamos aquí para tratar en un segundo episodio del cónclave, para hablar un poco de la historia, de cosas poco conocidas sobre el cónclave. Estamos con Javier Martínez Brocal, que es autor de este libro que se llama Cónclave, las reglas para elegir al próximo papa, que se puede descargar en Amazon. Y no, Javier, hay cosas que a veces se conocen muy poco, que la gente tiene idea de que la Capilla Sixtina, siempre el cónclave se celebra en la Capilla Sixtina. Y la verdad es que no. Se celebra en muchos otros sitios. Hombre, los últimos cónclaves siempre se han celebrado en la Capilla Sixtina, pero en el siglo XX también se celebró en el Palacio del Quirinal, el Quirinal, que era la residencia de verano de los papas. Ahí hay una capilla, me parece la Capilla Paulina, donde también se celebró el cónclave. Y luego Pío VII fue elegido papa en Venecia. Piensa, por ejemplo, Pío XII tenía mucho miedo a que lo arrestaran los nazis. Estaba Roma, era una ciudad ocupada por los nazis, y dejó escrita una renuncia que si lo arrestaban, si lo secuestraba Hitler, convocaba un cónclave inmediatamente en Lisboa. Y el cónclave habría sido igualmente válido. Él decía, si a mí me secuestran, dejo de ser papa automáticamente y convoco a los cardenales electores para que se trasladen a Lisboa, ciudad neutral, y elijan un nuevo sucesor de Pedro. Es que esto parte que mucha gente también pensamos que no, el Vaticano, los papas siempre han vivido en el Vaticano. No. Bueno, ha habido papas que han vivido en Francia, en Aviñón. Durante la Edad Media muchos vivían largas temporadas pues en Perugia, en Viterbo. También un papa que estuvo un tiempo en Gaeta. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en Gaeta. Gaeta, que está en el sur de Italia, me parece después de Nápoles o antes de Nápoles. Antes de Nápoles. Desde Roma, antes de Nápoles, sí. Es un sitio precioso, con un promontorio, un castillo. Sí, ahí se refugió un papa en alguna revuelta que hubo en Roma y allí proclamó este dogma. No, es que es interesante porque también, incluso ahora, cuando el papa ha estado enfermo, yo he oído a una persona decir, no, es que en el Vaticano están intentando que salga el Gemelli del hospital para que se pueda morir dentro del Vaticano, ¿no? Porque es necesario que se muera dentro del Vaticano. Estamos locos. Y... Fíjate, la ley de la sede vacante establece que si el Papa fallece fuera del Vaticano, el Colegio de Cardenales tiene que velar para que sean trasladados sus restos al Vaticano de modo digno.
O sea, está prevista la posibilidad de que un papa fallezca fuera del Vaticano. Pablo VI falleció en Castel Gandolfo, era territorio vaticano, pero y Pío XII también. Sí. Y bueno, está feo decirlo, pero fueron preciosas las procesiones de Pablo VI. Hay imágenes antiguas de del traslado de los restos de Pablo VI, que se detuvo, por ejemplo, ante la Catedral de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, y cómo la gente salió a las calles para recibir los restos del Papa. Esto para decir que no es que es posible que un papa fallezca fuera del Vaticano, ¿no? Está previsto por la ley y no habría ningún problema o ninguna dificultad. Porque, bueno, decíamos que íbamos a hablar aquí un poco de historia del cónclave, cómo se origina. ¿Cómo es el primer cónclave de la historia? Bueno, a ver, el primer cónclave sería... es que el problema es que en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no nos dicen cómo se elegía a los sucesores del apóstol Pedro. Probablemente se hipotiza que fuera el mismo obispo de Roma el que apuntara quién podría ser su sucesor y lo nombrara, antes de morir, pues nombrara un sucesor, ¿no? Pero poco a poco ese mecanismo evolucionó y eran los sacerdotes de Roma que elegían al nuevo obispo de Roma, ¿no? Luego el problema era que el emperador pues quería también tener la posibilidad de confirmarlo o de rechazar el nombramiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente se le dio al emperador la posibilidad de esto. Luego también los laicos del pueblo de Roma tenían que aprobar quién era elegido. Claro, porque se nos olvida que estamos hablando que es el obispo, lo que se elige es el obispo de Roma. Se elige el obispo de Roma. Que, por cierto, para ser elegido no tiene por qué ser obispo, o sea, pues los cardenales pueden elegir... ¿Quién puede ser papa? Claro, esta es la cosa. Puede ser papa cualquier cristiano, cualquier católico, con las dotes o con las condiciones para ser obispo de Roma. Entonces, hay que ir al Código de Derecho Canónico que te explica cuáles son las condiciones para ser obispo, ¿no? Hay que tener, creo que más de 15 años de ordenación sacerdotal, más de 40 años... Claro, siempre se pueden dar dispensas, pero tiene que tener una laurea, tiene que estar licenciado en teología, en filosofía o en derecho canónico. O sea, hay algunas pequeñas condiciones. No es que tiene que ser varón, tiene que ser una persona que pueda ser el obispo de Roma. Ahora, claro, por practicidad, porque si no el número de candidatos sería enorme, se elige papa a alguno de los cardenales electores. Hay una serie de cardenales que tienen menos de 80 años que tienen el derecho a entrar en el cónclave y en general es uno de ellos. Porque ahora, en total de cardenales, ¿te recuerdas? Pues a mí me parece que como 220 cardenales y de ellos 136, 137 tienen menos de 80 años. Pero fíjate, cuando eligieron a Juan XXIII, que esto era en 1953, me puedo equivocar con la fecha, pero en el cónclave hubo votos para una persona que no estaba en el cónclave, que era el arzobispo de Milán, que fue el futuro Pablo VI. El cardenal, en aquel entonces no era el cardenal Montini, pero era arzobispo de Milán. Y por eso Juan XXIII, una de sus primeras decisiones fue nombrar a Montini cardenal, entró en el cónclave sucesivo y fue elegido papa. El término cónclave, o sea, la palabra cónclave con la llave, cónclave. Mira, aquí el problema era que en el pasado, en la Edad Media, y también un poco ahora, pero en la Edad Media, los reyes y los señores feudales, la nobleza de Roma, quería poner a su hombre como papa. Claro, porque ser elegido papa era una jefatura de Estado, te daba una serie de poderes, entonces los nobles de Roma... Era un poder temporal. Era un poder también, temporal. En el sentido, todo el centro de Italia... Sí, los estados pontificios eran muy grandes, tenías acceso a los recursos como eran las minas que había, decidías tú quién explotaba, era un poder más temporal que el que conocemos ahora. Entonces los reyes declaraban guerras, hacían tratados, entonces los reyes tenían interés en que fuera papa uno de sus hombres. En general era el rey de Francia, a través del rey de Nápoles, intervenía en el cónclave y decía quién podía ser. El de España también, el de España también, pero era menos intervenida, pero también, y el emperador de Austria y Hungría también. Entonces se cansaron de esto y dijeron, bueno, pues ahora os vamos a encerrar para que no puedan entrar los de fuera a deciros a quién tenéis que votar. Entonces les pusieron bajo llave y para forzar una elección rápida.
Y así nace cónclave. No siempre se dio, ¿no? Bueno, hubo un cónclave que duró 34 meses, que creo que era en Viterbo, sí. Y los pobres hombres estuvieron. El problema era que para ser elegido papa hacía falta la unanimidad y elegían papa. En aquellos tiempos el obispo era obispo de una ciudad para toda la vida. No podías elegir al obispo de Madrid, no lo podías llevar a obispo de Roma. Entonces había que elegir a alguien que no fuera todavía papa. Por eso había veces que se elegían a laicos o a diáconos, o había elegidos que eran sacerdotes. Entonces en el cónclave de Viterbo al final eligieron a uno que era nuncio en Tierra Santa. Lo trajeron. ¿Tardó cuántos 34 meses. Había 19 cardenales, de los que 2 me parece que fallecieron durante la elección, 2 o 3, y los pobres hombres. Entonces, claro, porque empezaron a retirarles la comida, luego les quitaron. Hubo uno de ellos que hizo una broma y dijo, es que estamos tan protegidos que no hay sitio para que entre el Espíritu Santo. Entonces la gracia les salió cara porque empezaron a retirar el techo de la sala y les empezó a llover dentro. Y entonces pues eligieron papa a uno que era nuncio en Tierra Santa, y ese se convirtió en Gregorio X. Gregorio X, una de sus primeras decisiones fue convocar, me parece que era el Concilio II de León, donde reformó el cónclave. Hizo una ley que diseñó el cónclave de un modo muy parecido al que tenemos ahora. Dijo que los cardenales debían reunirse antes de 15 días, que era necesario, me parece, confirmó que serían necesarios los 2/3, y estableció que le retiraran la comida para acelerar la elección. El siguiente papa fue elegido en breve plazo, pero cambió la ley del cónclave para que no fuera tan dura. Y otro papa que fue elegido en condiciones así muy duras, que era Celestino V, retomó esta ley. Bueno, este es el esquema que ya se repite desde entonces. Más o menos luego se va adaptando a las circunstancias, pero están encerrados en un lugar para evitar intromisiones y necesitan 2/3 de los votos y no unanimidad para elegir un nuevo papa. Sí, esto en general en esa época se elegía también, salían elegidos nobles de Roma. Sí. También porque eran los únicos que sabían leer y escribir, o sea que tú tenías la gente del pueblo llano, era mucha gente analfabeta, entonces necesitabas personas de grandes familias capaces de gestionar un reino, ¿no? O luego también ponerse de acuerdo políticamente. Bueno, pues yo soy el Papa, pero no voy a atacar al rey de Francia, o voy a apoyar este problema que tiene el Imperio Austrohúngaro con Napoleón, o sea, con Nápoles, y voy a apoyar a no sé qué. Se tenían que poner de acuerdo políticamente antes de ser elegidos papas. Esto cambió en el momento en el que caen los estados pontificios. En el momento en el que el papa se convierte en un poder religioso, pues ya todos estos problemas sobran, ¿no? Pero aún así todavía hubo vetos. Recuérdalo, que eso es con la unidad de Italia. Claro, cuando 1870. Efectivamente, ahí el Papa se considera un prisionero del Estado italiano. Entonces eso que fue considerado un trauma, fíjate que vino, cuando Teresita del Niño Jesús, Teresina de Lisieux, vino a Roma, vino en una peregrinación para consolar a León XIII por la caída de los estados pontificios. Porque para la Iglesia, para los católicos fue un drama, una humillación, ¿no? Pero ha sido fue una bendición. Una bendición. Que pierdan cualquier poder temporal para que se concentre una iglesia en lo espiritual. Él se tenía que tener un primer ministro, hasta ese momento tenía que dedicarse a la política, a proteger unas fronteras, a recaudar impuestos. Entonces, el elemento de religiosidad y de fe pues quedaba muy diluido. Y a partir de ese momento, pero fíjate, el trauma fue tan grande que ningún papa salía al balcón de la plaza de San Pedro cuando había sido elegido, sino que se asomaban hacia el interior de la basílica. Hasta que Pío XI es elegido papa y salió al balcón exterior, que fue un gesto que Italia vio como que es uno que quiere resolver la cuestión. Y efectivamente empezaron a trabajar pronto, y fue con el gobierno de Mussolini, que le interesaba mostrar que era cercano a la iglesia, y bueno, pues se pusieron de acuerdo y se arregló esa situación. Pero a partir de entonces el Papa ya tuvo un carácter mucho más espiritual, porque no tenía un territorio que proteger, no, era todo más tranquilo. Y es interesante porque antes hemos hablado de que los cardenales están en Santa Marta y están aislados. Pero antes no vivían. Bueno, antes era terrible, claro. ¿Qué pasaba? ¿Dónde vivían los cardenales? Ahí Juan Pablo II fue muy cariñoso porque todos los cardenales le deben un favor, porque
cuando empezaba el cónclave, les metían en los pasillos y en las salas del Palacio Apostólico divididos por biombos y ahí hacían habitaciones, pero a lo mejor había un baño cada 30 cardenales, ¿no? O cada 20 cardenales. Tenían que pintar de negro las ventanas para que nadie pudiera ver desde fuera lo que pasaba. Entonces había un calor, no se podían abrir las ventanas. O sea, las condiciones en las que vivían los cardenales eran bastante precarias, personas de, pues ya bastante grandes, ¿no? Había muchos ancianos. Entonces, viendo que la situación era tan complicada durante el cónclave, primero Pablo VI dijo, pues al cónclave no pueden participar personas de más de 80 años, sí, porque esto es muy, o sea, les pone en seria dificultad de salud. Y Juan Pablo II decidió hacer un hotel, decidió que el cónclave no fuera solo el territorio de la Capilla Sixtina y el Palacio Apostólico, sino abrirlo a Casa Santa Marta, que ahora lo conocemos porque ahí el Papa Francisco decidió que quería que fuera su casa y que residieran allí. Es interesante porque un poco en las previas del cónclave, cuando están hablando los cardenales entre ellos, hay conversaciones sobre el futuro de la Iglesia y hay conversaciones sobre asuntos reservados. Que ahí salió a la luz un asunto que tú has contado alguna vez del Batilix, cómo se resuelve eso, cómo se gestiona. Sí, claro, ahí el problema fue, estamos hablando del cónclave del 2013. Benedicto había renunciado. Francisco. Sí, cuando fue elegido Francisco. Benedicto acababa de renunciar después de un caso muy lamentable de filtración de documentos reservados. Entonces, el Benedicto XVI había convocado una comisión de cardenales, de 3 cardenales investigadores, para aclararse de qué es lo que había pasado. Era el caso Batilix. Benedicto, la última audiencia que tuvo privada fue con estos 3 cardenales, en las que disolvió esa comisión. Entonces, durante el precónclave, a los cardenales les preocupaba que en esa comisión hubiera encontrado algún dato que condicionaba a alguno de los cardenales. Que algún cardenal hubiera estado implicado efectivamente en una conspiración contra Benedicto. Entonces, entonces ellos dijeron, queremos saber qué es lo que ha pasado para no votar papa a una persona que ha atacado a Benedicto, que hay que tener todos los datos claros, ¿no? Entonces presionaron a estos 3 cardenales detectives para que hablaran. Y ellos lo pidieron oficialmente. O sea, bueno, vale, también podemos decirlo así. Vale. Cuando ellos habían dicho que los resultados los habrían contado solo al Papa elegido. Entonces, bueno, esto lo que hicieron fue comparecer y explicar aclarar que no hay ningún cardenal implicado en los problemas, mientras que la comisión ha estudiado esto, podemos decir que no hay ningún cardenal que se haya visto envuelto en maniobras contra Benedicto. Entonces eso ya tranquilizó mucho a todos, ¿no? Y ahora, o sea, si hubiera un caso parecido, o imagínate, ¿pueden tener los cardenales acceso a material reservado? ¿Pueden preguntar por material reservado? O sea, pueden preguntar, pero no necesariamente pueden tener. El cardenal Camarlengo sí. El Camarlengo tiene acceso a las cuentas del Vaticano. El Papa Francisco ha dado más poderes al Camarlengo en el sentido que antes estaba asesorado por 3 cardenales elegidos por sorteo. Ahora uno de sus asesores será el cardenal consejero de la Prefectura de Asuntos Económicos, de Economía, el cardenal responsable de las cuentas del Vaticano, porque tiene miedo a que durante la fase de sede vacante haya problemas económicos, ¿no? Entonces, pues siempre le va a ayudar. Y todos los dicasterios del Vaticano tienen que enseñarle sus propias cuentas. Claro, porque ahora hay, o sea, cuando una vez que muere o renuncia un papa, tiene que haber una contabilidad, hay como una, ¿cómo se llamaría? Una asesoría. Una especie de, ¿no? ¿Cómo se llama? Una auditoría, sí, hay que enseñar las cuentas. Cómo está todo, ¿no? Y ha habido casos, ha habido momentos en la historia que eran terribles. Eran terribles. Cuando fue elegido, no me acuerdo si fue Pío XI, vieron la cuenta y no había ni un euro. O sea, había sido un papa muy generoso y había vaciado las arcas en donativo, en limosna, ¿no? No es que había habido corrupción, pero claro, entonces no había modo de pagar el cónclave, había que buscar dinero para el cónclave y lo pidieron a la Iglesia de Estados Unidos. Entonces los católicos de Estados Unidos subvencionaron todo ese cónclave. Y los pobres, a pesar de que lo pagaron, piensan que llegaron tarde. Cuando llegaron ya había sido elegido un nuevo sucesor del Papa y un poco se lamentaron. Hombre, esperadnos. Pues muchas gracias, Javier. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa les ocurra, lo tienen en este libro que se llama El Cónclave, las reglas para elegir al próximo Papa, de Javier Martínez Brocal.
la verdad es que es un texto muy sencillo, muy claro, con preguntas y respuestas que puede servir para resolver todo y cualquier duda. Y nada, les invitamos a participar en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Sí, hay muchas historias pendientes, ahora que hacer un tercero o un cuarto. Muchas gracias. Gracias, Javier. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 25. Qué interesante. Por eso mantengan el ánimo, compañeros. Sarreite. Anila de que pónganse anila peso sopa periripa ante el mar. El mar, ciertamente, y el mal, que significa eso, y anden boriripa, hoy anden bososopanio, vea, lleva. La ande por lo menos ella posee ve y ponalle, que hay un momento de crisis, de tormenta que no te deja, y parece que estás en la deriva. No es fácil, queridos amigos, luchar contra tanta corrupción, contra tantas cosas negativas, porque el mal siempre es así. El mal no tiene fronteras y después tampoco no tiene límites, siempre te hace el mal. Pero él le dice, mantengan el ánimo, compañeros, esto sucederá tal como me fue dicho, y por eso yo confío de que Dios, de que esto sucederá tal como me fue dicho. Queridos amigos, el yo confío, me parece que es importante el yo confío. En griego te dice, pisteuo gar to theu, pisteuo. Entonces es el confiar, pisteuo gar tu theu. Es interesante el pisteuo que está en un presente, continuo. ¿Qué va a querer decir esto? La presente continuo, veoína, la griego, ve. El pisteuo que está en presente continuo significa que tu fe no es una fe que se quedó anquilosada con tu primera comunión, con tu confirmación, o con tu matrimonio, no sé qué cosa, o con tu juventud, Nemita dice, agüero, ya cuenan, presente hoy, las ala tu pao, veja comulgar, orena sembranos en las fotos, porque ya dente ma ya de cristiano, ayer, ya venían de ya, añas en dulas y añade, pero sin embargo, el pisteuo quiere decir que nuestra fe tiene que ser una fe continua, una fe del momento, una fe que nos une y que nos hace vivir continuamente esta gracia de Dios.
Entonces el pisteuo está en continuo movimiento, en una fe viva, en una fe activa, no que sea anquilosai, que se ha quedado. Cuase es importante tener lleva. Es importante, yo para de catequesis y ella por formañas, la fe no es una fe que se queda, ¿verdad?, en el pasado, sino que es una fe que siempre está activa. También hay otro que se llama el aoristo. Aoristo es una forma de las conjugaciones en griego. Ese sí que quiere decir el pasado. Pero atención, incluso el aoristo es interesante porque viene a ser el pasado. Yo creí poder decirlo en el pasado, pero al mismo tiempo quiere decir que yo creo todavía hoy. El pisteuo es el presente. Yo creo en esta vida ahora y en mi presente está siempre conmigo. La presente en este sentido que nosotros decimos presente continuo. Presente continuo. No es una fe en general, una fe en una palabra que hemos recibido por una revelación, una cuestión teórica y se queda ahí. Pablo confía porque ha oído, pero continúa. Creo en lo que me dice o me dijiste. Ahora, aquí hay un contrapunto, vamos a decir, con aquello que los marineros tienen como actitud. Mientras ellos pierden esperanza, el pis, eso quiere decir la esperanza, Pablo, sin embargo, vive de fe. Entonces el pistis, vivir de la fe, fortalecerse desde Dios. ¿Qué será así como se me ha dicho? ¿Qué será así como me ha dicho? Malas ella y justamente el ángel. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es, queridos amigos, lo que significa para Pablo esto? Que será así. El ángelos, es decir, el ángel que ha anunciado esa palabra de Dios que se realizará en mi vida, que se realizará en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estuviera bien.
con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 27, Hechos de los Apóstoles, versículo 25. Por eso, mantengan el ánimo. Primera cosa, compañeros, pues yo confío en Dios, confío. El pisteuo, confío, decíamos, es un presente continuo. Pese agüerovia, cueje agüerovia con ana, ese continuo quiere decir un presente continuo. Mi fe que camina conmigo. Ante cualquier situación yo sigo confiando. Y por lo tanto, ahora nosotros miramos que esta fe continua está subrayando la exactitud profética de la palabra que revelada Pablo nos está diciendo. No espera algo parecido, sino una correspondencia total. Vaya, vea. Entonces no es que mi fe hoy, viste eso que hace como decir saltito a saltito, y entonces como que ahora mi fe cuando salta ahí o cambia hoy, sino que si es un presente continuo, pisteuo, presente continuo, quiere decir que no es saltitos, sino que le da una continuidad. Es la misma en movimiento, seguramente que va a ir teniendo modificaciones, ¿verdad? Porque nosotros nuestra fe de un niño de 7 años, de 8, de 9, de 10, 11, 12, etcétera, hasta nuestra edad, ciertamente que hay, pero es un presente continuo en la vida de todos los días. Upealas dice la presente continuo en griego. Pender, egueroviar siempre. Pero upepe me de catupe. Entonces, joda escena, ñamonga cuata yajawe. Ahora, miremos un poco en la tipología de todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué querrá significar? Pablo, como tipología, podemos encontrar y definirlo a él como el nuevo Moisés, Moisés calma al pueblo en el desierto cuando están al borde del colapso. Es Moisés el que les salva, ¿verdad?, de este colapso. Pablo, en el desierto marino, hace lo mismo. San Pablo también. Él hace lo mismo, es decir, calma, dice al pueblo en el desierto cuando están al borde del colapso. Entonces, aquí nosotros estamos en una embarcación. Ya no confían en nadie. Sin embargo, él dice, no, sea confía formal venían de Yara. Entonces, Pablo, de cierta manera, figura de Cristo profético, porque Jesús calma a los discípulos con palabras de ánimo antes del arresto. Y Pablo refleja esta autoridad. San Juan capítulo 14, 1, ¿verdad? Entonces, es ese calmarse. El panín, el rostro, el ponernos frente a frente,
ñanderoasa, omboasa, nuestra identidad. Ante nuestra identidad, Dios que bendice nuestra identidad, entonces aquí también estamos mirando. Jesús es el que calma a sus discípulos en ese momento de su propia identidad, que se sienten casi como golpeados por el mal, ¿verdad? Entonces, ahí recurrimos y nos fortalecemos. Ahora, queridos amigos, aquí cuando hablamos de la barca, que estamos en una situación, dice de que la barca fue arrastrada y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Aquí estamos en nuestra barca, estamos en una situación bastante difícil. La navegación, entonces, en el Mediterráneo era extremadamente peligrosa durante el invierno. Creo que ya hemos repetido, ya hemos dicho, pero aquí en esta parte, en el Mediterráneo, era muy peligrosa esta navegación, ¿verdad? Pero nosotros, cuando miramos esta tipología que vemos, Pablo no cree, a pesar de que sea peligrosa esta navegación, Moisés calma al pueblo en el desierto. Ahora entonces, ¿qué es lo que hace? Pablo también, él también le está calmando. La figura de Cristo profético, por lo tanto, Jesús, que calmaba a sus discípulos con una palabra de ánimo, ahora también Pablo, ¿verdad? Estando en esta crisis, en esta tribulación y en esta tormenta. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando, vamos a seguir pidiendo al Señor también que nos ayude a entender bien su palabra. Opeya ella diga tu janguencha yayapo. Convencidos, ñamo en que veñan de tuve, opeña muy veñan de coepe al servicio de los demás. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.